Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Gris Toda Teoría. Esta es una sesión del seminario de Biología Matemática sobre simulación matemática y simulación y modelación matemática y computacional del cáncer. Vamos a seguir hablando de modelos de crecimiento tumoral basados en densidad constante, pero esta vez vamos a hablar de flujos de potencial y de este para modelos de este tipo, pero en 3D. Entonces, vámonos al pizarrón. Ok. eh, entonces vamos a empezar. Vamos a hablar de modelos de densidad constante en 3 dimensiones. Y vamos a hacer una suposición sobre flujo de potencial. Eso ahorita lo comentamos. Entonces, la, la, la vez pasada lo que estuvimos haciendo en el caso de una sola dimensión es que asumimos la densidad constante, la densidad celular constante, utilizando la ecuación de balance de masa. Entonces, ¿cómo se va a ver la ecuación de balance de masa en este caso? O bueno, en general, ¿cómo se veía? Pues es una divergencia de la velocidad y esa era la GC, ¿no? Pero aquí no nos va a bastar determinar el campo de velocidad porque no tenemos una ecuación escalar. Eh, entonces lo que vamos a utilizar como velocidad pues va a ser el gradiente de un potencial. Entonces vamos a tomar phi una función de potencial, y bc va a ser menos el gradiente de phi c, de psi c, perdón. Entonces, la ecuación esta que tenemos, ¿cómo va a ser? Entonces, el nabla punto menos nabla phi c menos g más menos g de c igual a cero. Y esto de aquí lo podemos pensar como el laplaciano menos el laplaciano de phi c menos gc igual a cero, que es lo mismo que el laplaciano de psi c más gc igual a cero. Entonces esta es nuestra ecuación de balance de masa para el caso tridimensional. El asunto es que de dónde sale ese flujo de esta función de potencial. Entonces, ahí vamos a suponer que ese potencial, pues de alguna manera lo podemos encontrar. Eso tiene que ver también con la ley de Darcy de cómo va a crecer la cosa. Eh, bueno,
Ahora, ¿cómo suponemos que pasa esto? Hay un resultado que se llama el teorema de descomposición de Helmholtz. Que lo que dice es que en un campo vectorial regular que decae a infinito más rápido que 1 entre r, se puede escribir como la suma de un solenoide y de un campo que no sea rotacional. Eh, entonces, si yo tengo un campo vectorial de clase C2 en un dominio conexo, fuertemente conexo, entonces el límite, no, tal que el límite cuando el tamaño de la X tiende a infinito, entonces esto por B de X es constante. Entonces, B de X lo podemos escribir como menos nabla de psi X más nabla, ¿no? El rotacional de la G X con psi de X igual a 1 sobre 4pi, la integral sobre el volumen del dominio ¿no? De nabla punto B en X' sobre X menos X' respecto de el volumen, y la G es 1 sobre 4pi, la integral sobre B del rotacional de G X', módulo de X menos X' respecto de B. Entonces, estos dos se conocen como el potencial vectorial en el caso de la G y el potencial escalar en el caso de la psi. Entonces también podemos tener que si B es un campo desconocido y nabla punto B le llamamos psi, ¿no? Lo definimos como psi y definimos la G como el rotacional de la B, y conocemos esos dos, entonces B está completamente determinado por la ecuación B de X igual a menos 1 sobre 4pi integral de nabla pi sobre el módulo de X menos X' en dB, en X', más el rotacional de la G en X' dB sobre el módulo de X menos X'. Entonces a esto se le va a llamar la suposición o la hipótesis de flujo potencial. Entonces, en concreto, ¿qué es lo que estamos suponiendo?
que el movimiento celular es tal que el potencial vectorial se anula y las células se mueven simplemente en el gradiente o respecto al gradiente del potencial sin vorticidad eh, escalar, ¿no? Eh, ok. Entonces, con lo que nos vamos a quedar es con una ecuación de tipo Poisson. Entonces, ¿cómo vamos a abordar el análisis de la Poisson? Em, Vamos a ver. Entonces vamos a tener una ecuación n.nabla psi c, y a esto le vamos a llamar la derivada respecto de n de la psi c, y esto va a ser 0 en la frontera, y n.nabla psi c va a ser algo a lo largo de la n sobre la frontera, ¿no? Y cuando W es la velocidad de un posible obstáculo. Vale. Entonces, si la frontera es libre, entre comillas, es decir, que puede seguir creciendo, entonces le vamos a poner la condición de Dirichlet. Si la frontera es libre, tiene libre crecimiento, vamos a ponerle. Entonces la condición es que psi c se va a anular en el dominio de la frontera, en la frontera del dominio, perdón. Y esto lo podemos generalizar pensando que sí la podemos elegir como 2ht sigma, la frontera, con h, la curvatura media del tumor o de la superficie del tumor, y T sigma un tensor de esfuerzo, o bueno, no es un tensor, es un numerito, es un coeficiente de tensión superficial, ¿no? Que lo que hace es medir la adhesión entre células o la adherencia entre células. Entonces, sobre la superficie del tumor, podemos escribir lo siguiente. ¿No? La superficie pues, se va a estar moviendo y allí vamos a tener n punto la derivada de xc respecto de t. Se va a ver como la velocidad, ¿no? Punto n, y esto, por lo que escribimos antes, es menos n punto nabla psi c en la frontera, ¿no?
Y entonces, ¿cómo escribimos el problema aquí? Vamos a tener la ecuación esta de Poisson. En el dominio. Y sobre la frontera, pues vamos a tener n punto de xc respecto de t igual a menos n punto nabla psi c en la frontera de la omega. Con estas condiciones, lo que estamos modelando es la densidad celular del tumor, no propiamente el tumor. Y bueno, si tenemos simetría, o sea, suponemos simetría radial en este caso, vamos a quedarnos con una ecuación que realmente es idéntica a la original. Entonces, aquí no nos basta tener ninguna cantidad de simetría. Bueno, ahora, si tenemos distintos tipos celulares, ¿cómo se ve nuestro modelo? Entonces vamos a hacer una expresión para el balance de masa en varios tipos celulares. Entonces, por ejemplo, células hipóxicas, células necróticas, etcétera, ¿no? Entonces, lo que vamos a definir es el concepto de tasa de volumen o razón de volumen. Entonces, dado un punto en el espacio, vamos a considerar una sucesión de esferas centradas en ese punto. Y lo que vamos a medir es la razón entre el volumen ocupado por una subsecuente esfera. A eso le vamos a llamar, o sea, la idea es, me voy a quedar por acá y considero un empaquetamiento ahí de esferas y mido el volumen de eso respecto de el volumen que están ocupando entre todas, y a eso le voy a llamar pi. Esa va a ser nuestra razón o tasa de volumen. O PCI, ¿no? Entonces esa cantidad no depende justo de dónde está el radio de la esfera, sino de la densidad, ¿no? Entonces nos interesa como procedimiento esta cosa. Entonces la densidad, ¿cómo la vamos a medir? Entonces si yo tengo la densidad del tipo celular I, va a ser una tasa constante por el volumen que están ocupando entre todas. Entonces, a esto, esta es la densidad que tiene la población y esta le vamos a llamar densidad parcial, en el sentido que es la densidad es lo que ocupa o la parte que está realmente
representando el tipo celular CI. Vale. Entonces vamos a considerar un conjunto de células que tenemos una cantidad n de poblaciones, ¿no? Entonces NC tipos celulares. Cada una con volumen o razón de volumen o tasa de volumen phi sub c i. Entonces, el balance de masa, ¿cómo lo vamos a escribir? Pues como la integral, la derivada de la integral respecto de todo el volumen de la rho gorro phi ci de b, y esto va a ser menos la integral sobre la frontera de la rho gorro phi ci por bci punto n, más la integral sobre todo el volumen de esta parte que corresponde a cada tipo celular, que es el crecimiento celular, la tasa de crecimiento celular para cada uno de los tipos. El término de aquí se le llama velocidad superficial o velocidad volumétrica del movimiento celular, ¿no? Entonces, con esto lo que vamos a tener es que la parcial de cada phi ci respecto de t más nabla punto phi ci pci y esto igual a la G CI para cada tipo celular, la I desde 1 hasta NC. La GCI, esta, pues es la G gorro para cada tipo celular sobre la densidad real de todas las subpoblaciones. Y respecto de todas las, entonces vamos a tener n, n de estas ecuaciones, y considerando la población completa, vamos a tener una ecuación de este estilo. Dice P completa igual a G completa. La phi c pues es la suma de todas las phi i's con i desde 1 hasta nc. La phi c p completa es la suma de las phi ci's con la bci, y la G completa es la suma de las GCI's, todo desde i igual a 1 hasta nc. Entonces esta VCOM se le llama la velocidad compuesta, o velocidad promedio de masa, ¿no? Entonces, bueno, eso es cuando tenemos distintos tipos celulares.
Bueno, entonces le vamos a parar acá. En la sesión del viernes, lo que vamos a hacer es pensar en qué pasa con qué pasa si tomamos que si pudiéramos tomar el promedio de las fees. Eh, es decir, si consideramos de alguna manera que están bien mezclados todos los tipos celulares, que eso es muy fuerte, pero bueno, ¿qué pasa en ese escenario? ¿No? Entonces vamos a reescribir las ecuaciones que tenemos, vamos a usar las simetrías rotacionales para hacerlo relativamente más sencillo y luego vamos a suponer el caso más realista que es no es uniforme la distribución de los tipos celulares y entonces cómo se ve en ese caso la ecuación de balance de masas eh, cuando suponemos que no es uniforme la distribución de tipos celulares. Bueno, entonces le paramos aquí y nos vemos en una siguiente sesión.